Bueno, perfecto. Nosotros estábamos en, a ver, la columna fecha con formato de fecha corta. Ese parece que ya hicimos todos los valores de texto a la izquierda y los números a la derecha. La parte de alineaciones, ¿será que ya vimos? Porque no nos quedamos en ese nomás, ¿verdad? Vos tenés hasta formatear planilla con colores de fondo azul y fuente en blanco, pero nosotros ya habíamos visto el tema de la No, fuente, ya habíamos visto los bordes, ya habíamos sí, sí insertado me quedó a mí marcado nomás. eh, habíamos insertado la columna fecha al lado de costo, ya Sí, habíamos hasta acá no insertado quedamos. lo importe numérico separador de miles sin decimales. Ah, para ver el tema este de del botón de los tres ceros, les había Sí. mostrado cómo podíamos hacer para que aparezcan con dos decimales o sin dos decimales. Después la columna de fecha con formato de fecha corta. Eso es lo que vos no tenés, pero carga nomás un ratito. Ahí al lado de costo quiero que escribas fecha. Ahí, fecha. Y abajo vas a poner la fecha de hoy. En el método que quieras nomás, no hay problema. Y después de poner la fecha de hoy, hacerle doble clic. Al hacerle doble clic tiene que, pero en la esquina inferior derecha para que rellene. Pues la idea es que toda la columna tenga fechas. Y una vez que tengan la fecha, entonces ahora ponerle en formato de fecha corta. Es un formato que muestra tu pantalla, al menos es un formato de fecha, pero no se le Ujú. considera fecha corta porque la fecha corta muestra, aparte del día, el mes, también muestra el año. Este es un formato en donde solamente se muestra el día y el mes, no el año, ¿verdad? Aunque vos lo hayas escrito y veas en tu barra de fórmula ese dato. Entonces, Ujú. allá arriba donde dice personalizada, hay en formato de número, hay una lista. Entonces, en esa lista puedes entrar y seleccionar la que corresponde a fecha corta. Y una vez que selecciona fecha corta, ahí se va a ver el día en número, la barra, el mes en número, la barra y el año en número. Fecha corta. El de arriba es. Listo, ahí estamos. Y una vez que ya vemos, entonces lo que decía en ese punto 7 que a la columna fecha con formato de fecha corta, que es lo que ya vemos, ¿verdad? Hola Milagros, ¿cómo estás? Hola, profe, permiso. Adelante, adelante. Entonces, ya tenemos el punto 7 hecho. Ahora vamos a ver el punto 8. El punto 8 dice todos los valores de texto a la izquierda y los numéricos a la derecha. Eso todavía no hicimos, Cristian, ¿verdad? Milagros, ¿no se acuerdan? El punto 8. No hablé todavía. No, Ok. Entonces quiero que nos pongamos, a ver, en esa celda vacía J18, un ratito. En J18 vamos a escribir. Quiero, Cristian, que escribas un nombre, un número, una fecha y un alfanumérico. Ahí, en ese orden, uno debajo de otro nomás. Entonces, nombre Un nombre. cualquiera, el nombre que quieras. Vamos a escribir nomás ya el de Milagro, entonces. Ok. Abajo del nombre, un número. Puede ser más de 1000 para ver un poco el tema de los separadores de miles, ¿verdad? Eso. Bien. Después, ¿qué era que te dije? Una fecha. Y debajo de la fecha, un alfanumérico que puede empezar primero el número después la letra o primero la letra después el número, no importa. Entonces, estos datos que te estoy pidiendo que escribas son los datos que comúnmente se escriben, digamos, en Excel. Y lo que quiero que se observe nomás es cuál es la alineación que sin que yo le pida, Excel le da a cada tipo de dato diferente, digamos. Entonces, podemos ver que aquel dato que es de texto y el dato que es alfanumérico se alinea hacia la izquierda, ¿sí? Automáticamente, si te pones, por ejemplo, en cualquiera de esos dos datos, o en Milagros o en CB 2020, vos podés ver que allá arriba los botones de alineación no se sombrean, es decir, no está, por ejemplo, sombreado hacia la izquierda el botón que corresponde, la alineación izquierda, me refiero a este botón que está acá, ¿verdad?
ni en Milagro ni en CB20. Ahora, lo mismo para el 200.000 o la fecha 15 de diciembre de 2020. No se ve sombreado el botón de alineación a la derecha. ¿Eso qué quiere decir? Que independientemente a cuál es la información que yo cargue, yo voy a ver que Excel directamente asume que todos los datos de texto, el alfanumérico también trata como texto, lo alinea a la izquierda y lo que corresponde a número y fecha alinea a la derecha. La fecha a lo mejor no se ve tanto porque como que es más largo y justito agarra el ancho de la columna J, pero si agrandas un poquitito más el ancho de la columna J a propósito, vamos a ver que la fecha va a permanecer pegada a la derecha y no va a irse hacia la izquierda como si lo hacen el texto y el alfanumérico, ¿sí? Entonces, esas nomás son alineaciones estandarizadas que tiene Excel, pero no significa que yo me voy a quedar siempre con esa alineación. O sea, va a haber veces que yo no voy a querer ver la alineación estándar de texto a la izquierda, sino voy a querer centrar o voy a querer llevar a la derecha, por ejemplo. Entonces ahí es donde yo puedo hacer eso con los botones de alineación, ¿verdad? Estos botones de alineación son 6. Los primeros 3 de arriba son la alineación de arriba, el medio y abajo, es decir, la alineación vertical. Los segundos 3 de abajo son los botones de alineación horizontal porque hablan de izquierda, medio y derecha, ¿sí? Entonces, en la medida que hagamos clic en cualquiera de estos botones, vamos a ver que la posición de los datos pueden modificar esa alineación estándar que Excel le da, digamos, a su información, dependiendo de cómo vienen, digamos, ustedes cargando los datos. Ahora, lo que pide el punto 8 es que todos los valores de texto de nuestra base de datos queden a la izquierda, y eso es lo que quiero que revisen, a ver si todo está hacia la izquierda luego ya o no. Y lo numérico, que en este caso vemos una sola, no, en realidad tenemos costo y fecha, que son los numéricos que también ya están hacia la derecha, ¿sí? O sea, es hacerle énfasis nomás a esa información. Un tipo de dato más que se suele ver, que es diferente a texto, número, fecha y alfanumérico, es la respuesta lógica. Eso vamos a entender recién cuando hagamos el uso de funciones lógicas o el uso de operadores lógicos, pero ya les quiero adelantar para entender nomás que respuestas lógicas también tienen una alineación diferente a estas que estamos viendo. Entonces, te voy a invitar a que debajo de CB 2020 escribas falso y abajo de falso otra vez escribas verdadero, simplemente para poder verificar esto que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, quiero que noten que cuando escribiste falso o verdadero, minúscula como título o lo que fuese, él automáticamente cuando le das enter le altera a la información y le pone en mayúscula. Y por otro lado, la información en mayúscula queda centrada otra vez, ¿sí? Y para verificar nomás, si te pones o en falso o en verdadero y miras allá los botones de alineación, no están sombreados en el centro, por ejemplo, ¿sí? Entonces, estos son diferentes tipos de datos que yo puedo ver en cualquier planilla de Excel que me puedan enviar por correo, que yo quiera realizar, que yo ya tenga guardado como algún archivo, ¿verdad? Entonces, nada, hablamos simplemente de las alineaciones originales o predeterminadas de Excel, ¿sí? Lo de falso y verdadero van a entender enseguida, si bien yo veo que es como si fuese un texto, ¿por qué no se alineó a la izquierda? Y es simplemente porque él trata a estas dos respuestas como respuestas lógicas que yo tuve que obtener como resultado de una comprobación o de una prueba lógica. Más adelante vamos a entender eso, pero es bueno ya conocer un poco que eso también viene alineado de una forma diferente. Ok, hasta aquí para mí ya está completa esta pestaña de introducción, perdón, de los datos. Lo que sí quiero que hagas vos, Cristian, que ya les pedí también a los demás, es que selecciones las pestañas de las hojas y que le cambies de color. Entonces, ya está lo en los datos, pero ahora con Shift quiero que te vayas a hacer clic en avance. Entonces, de una vamos a seleccionar 4 pestañas. Viste que avance era la primera hoja, ¿verdad? Entonces, dale nomás, presiona Shift y anda a hacerle clic con tu mouse a la hoja, a la pestaña avance que está allá abajo a la izquierda, para que te va a marcar acá.
Ahí. Entonces, voy a estarlo en la hoja los datos, ¿sí? Pero, a ver, vamos a ver si me entendés. Voy a marcarte las dos hojas que quiero que selecciones. Posicionate en avance, ya está lo en avance, pero ahora presiona Shift y anda a hacerle clic a los datos, ¿sí? Mantener presionado Shift, no sueltes. Eso, ahí se seleccionaron las 4 hojas al mismo tiempo y ahora quiero que a cualquiera de las 4 le des clic derecho y cambiarle el formato de color de etiqueta. Ponerle el color que vos quieras, no hay problema. No hay drama con el color que uses. Listo. Ahora pasate a fórmulas en Excel y ahora vamos a arrancar esto que es todavía más interesante, ¿sí? ¿Me están escuchando bien, Milagros, Cristian? Sí, señor. Bueno, Sí, bueno, profe. excelente. Bueno, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un recorrido por las opciones de fórmulas que podemos cargar en Excel, ¿sí? Vamos a empezar por lo básico, vamos a pasar por lo intermedio y después vamos a tratar de llegar a lo más avanzado, ¿sí? En este caso, quiero que noten que esta es una planilla que tiene varias columnas. En la primera columna nosotros vemos a cuáles son los operadores eh, de las fórmulas que yo puedo cargar, ¿sí? Y estos operadores yo nomás les divido en color para que ustedes me puedan comprender mejor. En realidad los colores yo les puse nomás, pero acá lo que quiero que ustedes por color entiendan que son diferentes tipos de operadores. Entonces, en color azul definí aquellos que son operadores matemáticos o operadores aritméticos, ¿sí? Tienen ese nombre pero ¿y por qué tienen un color diferente a los demás? Porque si uso yo estos operadores dentro de mis fórmulas, los resultados siempre que se configuren correctamente las fórmulas, es decir, que no me arrojen un error, van a dar un resultado numérico, ¿sí? Entonces yo uso estos operadores con número, evidentemente, y los resultados van a terminar siendo numéricos. Ahora, tengo el segundo grupo, que es un grupo de color rojo. Estos son operadores a los que se le llama lógicos, ¿sí? Entonces, los operadores lógicos, cuando son utilizados dentro de las fórmulas o de las funciones, me van a dar normalmente resultados lógicos. No me van a dar resultados numéricos. Repito siempre nomás, siempre y cuando esté estructurado correctamente y no arroje un error, ¿sí? Bien. Siguiente color es un color lila, un color, no sé cómo le llaman, violeta, magenta, no sé cómo quieran llamarle. A este color les damos, digamos, a los operadores de texto. En las fórmulas también podemos usar operadores de texto que dan como resultado texto o valores con formato de texto. Eso también es bueno entender y comprender, porque a lo largo de su uso en Excel van a poder tener esas dos situaciones, ¿sí? Y por último, en naranja le marcamos a aquellos operadores que son operadores de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros usamos una función, o sea, cuando hacemos una sumatoria, cuando usamos el cuadro de nombres y queremos hacer selecciones continuas o discontinuas, nosotros habíamos visto que para ciertos casos utilizábamos dos puntos y para otros casos utilizábamos punto y coma. En este caso, estos dos son operadores de referencia. En realidad hay un tercer operador de referencia que también vamos a usar y que quiero que, veo nomás que no está debajo del punto y coma. Entonces, en la celda A24, quiero que se posicionen Cristian y Milagros y escriban ahí el símbolo de dólar, porque el símbolo de dólar también se usa dentro de las referencias de celda, que también vamos a ver y van a entender bien también eso, ¿sí? En este caso, el símbolo de dólar se escribe con Shift 4. Entonces, si presionas Shift 4, va a escribir una vez el símbolo de dólar y con eso ya está bien. Quiero que le copien el mismo formato que tiene el punto y coma ahí arriba. Entonces, te pone arriba, le pone copiar formato, le pone el mismo formato al símbolo de dólar, se va a centrar y se va a quedar en naranja. Eso. Al lado, quiero que escribas luego símbolo de dólar, así mismo luego, porque es lo que es, digamos, ese símbolo, ¿sí? Y al lado, otra vez, quiero que copie el de arriba, en más referencia, quiero que pegues ahí abajo, porque en realidad sirve como referencia y también cuando queremos ver formato de moneda de dólar, también lo usamos, digamos, ¿verdad? Pero es ambivalente, así como lo es también el símbolo de porcentaje, porque el símbolo de porcentaje dijimos nosotros que podíamos ver dentro de nuestra fórmula
de hecho que si no lo vimos todavía, ahora vamos a ver, ¿verdad? O también podemos ver como resultado, digamos, de un dato visible como porcentaje. Ponerle nomás también en formato naranja, o sea, así con el mismo formato de color naranja, para que estemos nomás viendo que son 4 tipos diferentes de operadores. Y esos 4 tipos diferentes de operadores nos van a dar, digamos, un resultado siempre distinto uno de otro, por eso nomás. Ahí debajo del 5000 puedes poner, eh, no sé, un número cualquiera, ¿sí? En realidad, el número que quieras. Poner nomás como un dato más, ¿sí? Otro cambio que te voy a pedir, ahí un poquitito más arriba, dice Aspime Pharma, ahí en D20. D20 dice Aspime, ahí quiero que pongas tu nombre, Cristian, y abajo quiero que pongas tu apellido, ahí donde dice Farmas. Entonces, en vez de Pharma va a ser tu apellido y vamos a trabajar cuando avancemos hasta ese operador. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? O sea, hasta acá nosotros estamos viendo nomás que la primera columna muestra todos los operadores, en la segunda columna vemos cómo se llama o para qué se usa, puede darse de 2 formas. En la tercera columna vemos qué tipo de operador es, entonces vemos que el azul dice aritmético matemático, el rojo dice lógico, el violeta dice texto y el naranja dice referencia. Y más arriba, quiero que nos vayamos, ahora sí vamos a empezar hacia arriba. En esa cuarta columna, el encabezado dice valores. Ahí hay valores nomás, o sea, valores que pueden ser modificados, no hay problema. Con el solo efecto de que yo pueda mostrarles, digamos, el uso de los operadores en la fórmula. Bueno, en la en la quinta columna, hay ya, digamos, valores formulados. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que seleccionemos todos los datos de esa columna, menos fórmula, o sea, menos el encabezado, ¿verdad? Entonces vamos a seleccionar de 300 hasta 3.250.000 que está allá abajo y vamos a suprimir nomás, porque ahora nosotros vamos a cargar esas fórmulas. Y a la derecha hay 3 porcentajes que ahora se volvieron todos 0%. Esos 3 también vamos a eliminar. Vamos a seleccionar y vamos a suprimir. Bueno, arrancamos. Milagros, ¿vos estás viendo nomás lo que está haciendo Cristian o también estás modificando eso en tu pantalla? Estoy modificando a la par De también, lujo, profe. de lujo, de lujo. Avísame nomás si necesitas más tiempo o te quedaste en algún lugar para volver a decirte. Ahora ya estamos a la par. Ya estamos a la par. Bueno, fantástico. Sí. Entonces arranquemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero, quiero que sepan que para arrancar una fórmula, de hecho ustedes saben luego cómo se arranca una fórmula. ¿Cómo, Cristian, vos solés arrancar tu fórmula? Con shift es igual. Ya está. Y después vamos a suponer que quiero sumar el 100 con el 200. ¿Qué haces? Y a veces, o sea, a veces si se tienen que extender los valores, pongo suma abriendo paréntesis, si no hago suma directa. Hace suma directa ahora, no vamos a usar todavía funciones porque vamos a empezar de lo más pequeño y vamos a ir avanzando, ¿sí? Bien, excelente. Bueno, acá lo que quiero que se entienda es que esta fórmula es una fórmula que arrancó con el es igual. De hecho, como se arrancó con el es igual, cuando le di enter, él entendió que él me tenía que dar un resultado de esa fórmula, ¿verdad? No es que me tenía que mostrar la fórmula otra vez en la celda. Entonces, esa es la característica de Excel cuando yo empiezo una fórmula con es igual. ¿Por qué digo eso? Porque yo pude haber escrito la fórmula sin el es igual, pero si escribía sin el es igual, él no me iba a mostrar el resultado de la fórmula, sino me iba a mostrar la fórmula. Entonces, son cosas diferentes. ¿Perdón? Enrique se quiere conectar. No sé si. ¿Qué pasa? Yo no No le se estoy... parece. Espera un ratito. 4 participantes. Perdón. Sí, tenés razón. Vos sabés que no le vi por la pinta, estuve... Me pasó por otro lado la invitación de Enrique. De suerte que me avisaste, será. Ahí parece que ya entró. Sí. Bueno, gracias por avisar, Cristian. No, señor. Entonces, ¿qué tal, Enrique? Dale, disculpen, estaba así. No, Ahora ya, no te por suerte, preocupes, no te preocupes. todo normal ahora. Bueno, entonces, lo que estábamos diciendo, hermano, es que acá vamos a ver lo que ocurre con este tipo de carga de fórmula. Nosotros, a propósito, seleccionamos las celdas, pero lo que tenemos que entender es que cuando seleccionamos las celdas también ocurre lo siguiente. Nosotros seleccionamos y ese tipo de referencia de esas celdas es una celda, es un tipo de referencia diferente, porque Excel en realidad tiene 4 tipos de referencias diferentes, ¿sí? Y de las 4, una es la que está predeterminada cuando hacemos selecciones de celdas. La característica nomás de esa selección de celdas es que cuando nosotros copiamos esta fórmula
Esta fórmula, al ser copiada hacia abajo, por ejemplo, no va a mantener en sus lugares a esas dos celdas que originalmente eran 100 y 200 en la posición de 5 y de 6, sino al contrario, van a moverse. ¿Pero por qué se van a mover? Por el efecto del copiado. Entonces, vamos a darle un poco enter un ratito ahí, Cristian. Y quiero que arrastres a propósito 3 celdas, arrastrar hacia abajo esa celda, ¿sí? Ahí, eso, 3 celdas. Uno más, uno más. Ahí, ahí, ahí. Bueno, quiero que atiendan lo siguiente. La fórmula original era 100 más 200, por lo tanto dio 300. Pero cuando copiamos para abajo, podemos ver que el resultado ya no es 300, ya es 500. ¿Pero por qué 500? Porque ahora el dato se movió. ¿Y hacia dónde se movió? Hacia donde yo copié la fórmula. Como yo copié para abajo una celda, todas las celdas se movieron para abajo una celda. Es decir, ahora veo que la fórmula está dada por D6 y D7. Como en D6 y D7 hay valores diferentes a D5 y D6, entonces tengo un resultado diferente. Pero esto que estoy viendo es lo que Excel muestra o Excel otorga al usuario para poder hacer uso de la construcción de planillas de tal forma a tener resultados más dinámicos o automáticos, ¿sí? ¿Por qué digo eso? Porque ¿qué hubiese pasado si en vez de ver este movimiento que automáticamente me cambia el resultado por la posición de mi celda, yo hubiese visto siempre el mismo valor? Por ejemplo, vamos a hacer un poco lo siguiente. Ahí al lado del 300, a la derecha, donde está funciones, quiero que escribas la misma fórmula, pero en vez de seleccionar las celdas, quiero que escribas los valores, ¿sí? Entonces va a ser, es igual, escribí el número 100, sumarle el número 200, pero escrito, no seleccionando, bien, para entender bien la diferencia nomás. Entonces, al darle enter, yo puedo ver que Excel también me permite mostrar los valores en la celda o en la fórmula y que el resultado esté visible, digamos, ¿verdad? Entonces, al darle enter, yo puedo ver que también va a estar 300. Ahora, si yo hago el copiado de esta fórmula hacia abajo, lo que va a tiene mal el símbolo de porcentaje, ponerlo más en formato de, antes de copiar, formato de eso, de estilo millares. Sale nomás con 2 decimales, pero eliminarle nomás los decimales para poder ver igualito al otro. Ese es para aumentar, el otro va a ser para disminuir. Eso, ya está. Y arrastrarle, así como lo arrastraste el otro hasta el 403. Entonces, ¿qué ocurrió con el de la derecha? El de la derecha fue cargado manualmente, el valor, cada valor. Por lo tanto, el copiado arroja el mismo resultado siempre. Sin embargo, en la otra celda que fue referenciada, al momento de copiar vemos valores diferentes. Entonces, a lo que vamos es, si yo uso Excel como lo que en realidad es, yo voy a usar como lo que se cargó en la columna fórmula para poder dinamizar mis resultados. Ahora, si yo voy a usar Excel como una calculadora, ¿y por qué digo como una calculadora? Porque en la calculadora, pues cuando vos querés hacer una fórmula, cargas los números, todas las veces que esos números cambian, cargas uno a uno y cada vez que querés ver el resultado diferente, presionás iguales, iguales, igual y ahí te va mostrando, digamos, la información de cada resultado. Entonces, usar Excel como una calculadora sería un error, por lo tanto, sería bueno entender que en Excel existen formas diferentes de referenciar y una de ellas, de las 4 disponibles, es esta, y esta que va cambiando de valor por la posición relativa de las celdas, tiene un nombre. Este nombre que Excel le da es de la referencia relativa, relativa a la posición de las celdas con respecto en el momento del copiado. Entonces, para entender un poco más todavía, quiero que te posiciones en 300 otra vez, Cristian, por favor, en el primer 300 que tiene la fórmula, eso. Cuando vos presionás F2, la tecla F2, él abre la fórmula o eso. Atiendan que bien. La fórmula original era esta y ahora, Cristian, te voy a pedir que presiones Enter F2, Enter F2, Enter F2. Así un poco hacer. Enter F2. Enter F2. Enter F2. Cada vez que Cristian presionó Enter F2,
Él mostró los colores de las celdas que estaban en cada una de las fórmulas. Y visualmente lo que se pudo ver, si querés volver a repetir, Cristian, no hay problema, para comprender el concepto nomás, es que cuando nosotros hicimos el arrastre hacia abajo, las celdas fueron bajando en cada una de las copias de esa fórmula original que nosotros tuvimos hacia abajo, ¿sí? Entonces, pero esto ocurrió hacia abajo porque nosotros fuimos a copiar hacia abajo. A lo que voy es, ¿qué iba a pasar si en vez de copiar hacia abajo, nosotros copiábamos hacia arriba? Quiero que a propósito de ese 300 copies hacia arriba una celda. No importa que desaparezca el encabezado fórmula, ¿sí? Entonces, te pones otra vez en la celda donde está el 300, que es la primera fórmula de nuestra columna, y quiero que arrastres, pero para arriba, ¿sí? Entonces, vas a arrastrar, en vez de arrastrar hacia abajo, vas a arrastrar hacia arriba, pero del mismo lugar donde te pusiste para arrastrar hace rato, ¿sí? En la celda E5. Andate en la celda E5. Ahí. ¿Dónde te pusiste para arrastrar hace rato hacia abajo? En la esquinita. Ahí mismo te vas a poner. Vas a hacer un clic sostenido y vas a arrastrar, pero te vas a ir hacia arriba en vez de hacia abajo. Y hasta fórmula nomás. Una sola celda nomás quiero porque las otras tienen celdas combinadas y te va a dar error. Por eso nomás. Entonces al soltar, espera, ¿qué pasó? Y nada, algo. Claro, está bien que te dé valor. ¿Por qué? Porque el resultado de una suma no puede tener texto, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si ahora le das F2 ahí donde dice valor? Quiero nomás que entiendan que si la fórmula original estaba abajo y yo me fui a copiarle arriba, dale un poco F2 un ratito ahí, Cristian. Vamos a ver que él sigue mostrando la de al lado más el de abajo, ¿sí? Entonces, es relativa a la dirección del pegado o del copiado, como le quieran llamar nomás, ¿verdad? Hace rato vi que iba bajando las fórmulas o las celdas de color cuando yo arrastré para abajo. Ahora veo que subieron las celdas cuando yo arrastré para arriba. ¿Qué pasa si así como estamos arrastrando para abajo y para arriba, arrastramos a la derecha o arrastramos a la izquierda? Vamos a ver un poco lo que ocurre. Quiero que le des nomás en control Z nomás darle para que ese de valor siga siendo fórmula, ¿sí? Eso. A ese 300 ahora arrastrarle encima al 300 y encima de suma igual también. Total le podemos hacer control Z nomás, ¿sí? Bien. Entonces, para entender, lo que nosotros estamos viendo es que una fórmula que tiene una referencia relativa hacia dos celdas están moviéndose hacia otra dirección y en esas direcciones tienen otros valores. Entonces, ¿cómo vemos eso? Si volvemos ahora y hacemos clic en el 800, que es la primera que arrastraste a la derecha, porque ahora salió al lado de 300 un 800 y al lado del 800 1100. Si ahí le das F2, vamos a ver que la fórmula no cambió. ¿A qué me refiero con que no cambió? Porque siempre es de esta celda el valor de la izquierda y el valor que está abajo de esa celda. Siempre suma esos valores. Entonces, la fórmula que copio no cambia nunca. Lo que cambia son las posiciones de la celda y los valores que están en esas nuevas posiciones. Por eso tenemos normalmente resultados diferentes, ¿sí? Me están captando la idea. ¿Por qué necesito ser específico en esto? Porque quiero que se comprenda bien el caso de la referencia relativa, porque la referencia relativa podemos mover hacia 4 direcciones diferentes. Hasta acá vimos uno hacia abajo, uno hacia arriba, uno hacia la derecha, pero ahora también puedo mover hacia la izquierda. Entonces, dale un poco, entrar en el 1100 y dale también F2 para que no quede duda de que todas las fórmulas que nosotros estamos arrastrando hacia las diferentes direcciones van teniendo la misma fórmula, el de la izquierda y sumado el de abajo. Entonces por eso vemos que los cambios son de los valores, porque los valores son diferentes. Eso ya dije varias veces, ¿sí? Bien, enter nomás, de vuelta a la fórmula original, que era nuestro 300, y ahora, en vez de irnos hacia otra dirección, nos vamos hacia a la izquierda. Entonces, ahora vas a irte sobre el 100 y sobre el aritmético matemático, total, después le vamos a dar deshacer nomás, no hay problema. Lo que digo es que arrastres, ¿sí? Ese 300 y vas a arrastrar ahora hacia tu izquierda. Eso, uno más, ahí está. Al soltar, vamos a ver que la fórmula cambió. No es la fórmula cambió, los valores ya me arrojan un error. ¿Por qué me arrojan un error? Porque el primero que pasé a la izquierda, vamos a ver un poco el primero de la izquierda, S, F2 nomás siempre. Vamos a tener en cuenta que la fórmula sigue intacta, sigue siendo el de la izquierda más el de abajo. Claro, no me puede dar en una suma un resultado numérico porque el dato que está agarrando uno luego un error y otro es texto, ¿sí? O sea, se tiene que comprender también que cuando hago fórmulas matemáticas y los valores no son
numérico yo voy a tener nomás también estos errores, pero lo que estamos notando acá es que la dirección del copiado va a definir cuál es la nueva dirección o la nueva posición de la celda dentro de esas fórmulas. Básicamente es eso nomás lo que les estoy mostrando, ¿sí? Si ahora nos vamos al valor de al lado, al de C5, y le das también F2 ahí, vamos a ver que de esa celda él está tomando inicio de fórmula más inicio de fórmula y suma, ¿sí? Bueno, y acá se acaba de ir la luz. ¿Ustedes me ven todavía?